Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente al estudio del escrito está. Y vamos a comenzar hoy el capítulo número 14 o episodio número 14 de la serie Errores de la Biblia Reina Valera 1960. Y bueno, vamos a comenzar con este nuevo estudio y lo vamos a hacer como siempre, invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí, estudiar tu palabra. Y también, Señor, te pido especialmente para las personas que están escuchando esta serie de estudios de la Biblia, queremos que sea tu Espíritu el que nos guíe al entendimiento de toda la verdad. Señor, quédate con nosotros durante este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar este estudio y vamos a ir a Mateo capítulo 16, verso 18 y leo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús se refería, esta roca era a lo que Pedro había declarado en el versículo 17, donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces Cristo le dice, por esto que tú has declarado, allí en ese fundamento voy a fundar mi iglesia. Se refería, el fundamento de la iglesia es Cristo mismo, que Él es el Hijo del Altísimo. Y le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahora voy a leerlo en la Biblia Reina Valera Gómez. Mateo 16, verso 18, y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí están mirando dos diferentes palabras. La Reina Valera 1960 dice la palabra Hades, y la Reina Valera Gómez dice la palabra infierno, que era la palabra que tenían todas las Biblias antiguas. El griego la tradujeron al idioma español y le pusieron la palabra infierno. Pero la Reina Valera volvió a traer la palabra, solo transliteró del griego y puso la palabra Hades, como para que usted y yo seamos los que decidamos qué significa esa palabra. Como que si usted y yo, mi hermano, somos los que sabemos griego, que somos los eruditos en el hebreo y en el griego para saber qué significa la palabra Hades. Leeremos algunas definiciones de la palabra Hades. Es el nombre que en la mitología griega se le otorga al dios del inframundo y también al reino de esta divinidad. ¿Están notando? Era un dios griego, un dios falso, el que llevaba el nombre Hades. En la antigua Grecia se creía que el Hades, ¿está escuchando? Se creía en la antigua Grecia que el Hades se desarrollaba debajo del planeta Tierra. Era una creencia, recuerden, una creencia, era una divinidad, era un dios. De acuerdo con el mito, ¿está escuchando? El mito. Hades era el hijo de Rea y Cronos y hermano de Poseidón y Zeus. ¿Están notando de dónde viene toda esta mitología? Ahora, voy a leer también la teología cristiana, qué es lo que creen de la palabra Hades. Y leo, la palabra Hades es un paralelo del Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento era Sheol, que significaba tumba o pozo de suciedad, y alude a la morada de los muertos. Noten, si la definición cristiana está de acuerdo al escrito está, lo pondremos a juicio en este estudio. Y voy a leer en la Reina Valera 1960, en el capítulo 42, verso 38, y leo. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros. Como saben, este es Jacob, siervo de Dios, el que está hablando en este versículo. Y dice, pues su hermano ha muerto. Jacob habla de su hijo José, al cual él creía muerto. Pero como ustedes saben, él no había muerto, él estaba en Egipto. Y él solo ha quedado. Él se refiere a Benjamín, el hijo número 12 del siervo de Jehová. Habló de Jacob.
Y continúo. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Están escuchando? El siervo de Dios dice que él iba a descender al Seol. El profeta, él mismo lo decía. Él dijo que iría al Seol. Pregunta. Los justos van al Seol, según en el Antiguo Testamento. Creo que eso es lo que hemos leído. ¿Era el Seol un lugar de tormento o era la tumba? Resolveremos este problema. Como siempre digo, cada vez que encontremos un texto difícil, lo vamos a resolver el problema. No nos vamos a saltar como hacen los mega pastores, mega pastoras, mega apóstoles. Y leo en Salmos capítulo 16, verso 10. Este es el profeta David hablando y dice: porque no dejarás mi alma en el, ¿dónde? Seol. Él dice que Dios no dejará su alma en el Seol. Significa que los buenos también van allí al Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. El profeta David habla de ir al Seol, ¿verdad? ¿De quién estaba escribiendo el profeta David? Lo vamos a investigar también. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles capítulo 13, verso 36 y leo en la Reina Valera 1960. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, ¿qué le pasó a David después? Durmió. Antes de seguir el Salmo, haremos un pequeño salto a otros libros de la Biblia también para escudriñar un poquito a fondo este tema, a ver qué también significa la palabra durmió. ¿Están de acuerdo? Pues aquí vamos. Abróchense los cinturones, que vamos a continuar. Y leo en el libro de Job, capítulo 14, verso 10, en la Reina Valera Gómez, dice: pero el hombre muere y es cortado. ¿De qué está hablando? Dice: perece el hombre. Y ahora se hace una pregunta a él: ¿y dónde está él? Este es Job preguntándose: ¿qué pasa con el hombre cuando muere? Dice: como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace. Al morir el hombre yace y no vuelve a levantarse. ¿Hasta cuándo se levantará el hombre? Vamos a preguntarle al profeta Job: ¿hasta cuándo se levantará el hombre? ¿O hasta cuándo resucitará? Pues hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. ¿Están entendiendo? El profeta Job dice que la muerte, o perecer, o morir, es como un sueño. Esto no es nuevo que Jesús diga que la muerte es un sueño. Jesús hablaba de las profecías. Pablo habla de David y dice que David durmió. Ahora seguiremos leyendo. Y fue reunido con sus padres. ¿De quién habla? De David. Pablo está claro. Y vio corrupción. ¿Pero qué pasó con David? Leamos lo que dijo Pedro acerca del rey David en otro capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Y leo en el versículo 29. Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David que murió? Ya, David murió entonces. O sea, durmió. ¿Y qué pasa después de que mueres? Dice, y fue sepultado. ¿Y qué cosa? Su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea que el cuerpo del profeta David se corrompió y está en el polvo de la tierra. En otras palabras, se deshizo, se desintegró, hedió y se convirtió en tierra ya con el tiempo. Y Pedro lo sabe. Ahora vamos a leer ahí mismo en el capítulo 13, Hechos capítulo 13, verso 37. Y leo: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Habla de Cristo, pero está usando el Salmo. Ahora vamos a leer lo que escribió el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Es claro, Pablo está citando el Antiguo Testamento. En la Reina Valera, en Hechos capítulo 13, verso 29, leo nuevamente. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron. ¿A dónde fue puesto Jesús al morir? ¿Fue al infierno? No. Dice aquí, lo pusieron en el sepulcro. Verso 35. Por eso dice también en otro salmo. Ya ven, aquí va Pablo a citar otro salmo. Y dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es claro que Jesús no permaneció muerto mucho tiempo. Y por eso es que la profecía era tan clara que nuestro Señor no se corrompería su cuerpo, ni quedaría en el Seol, o en el sepulcro, o en la tumba, o en el infierno, como dicen las versiones ya con esta palabra infierno. Volvamos al capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 34. Y dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. ¿Están viendo? Pedro sabía lo que decía el escrito está. Hoy en día, los predicadores de hoy en día no saben lo que dice el escrito está, porque para ellos solo es el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo entenderían el Nuevo Testamento? Si Pedro, durante esta serie lo hemos leído, Pedro nos recomienda, nos exhorta a leer las otras escrituras para entenderlas todas juntas. Continuamos. En Números capítulo 16, verso 30, y leo en la Reina Valera 1960, y dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol. Si fuera el Nuevo Testamento, dijera al infierno. Entonces dice, conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Están notando que estos hombres irritaron a Jehová, eran impíos, pero iban a ir al mismo lugar, al Seol, igual que Jacob. Verso 33. Y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al infierno. Al Seol. Simplemente estaba leyéndolo como lo entienden las personas hoy en día. Y los cubrió la tierra. Ya notaron, cuando una persona muere, el infierno, el Seol, el Hades, ¿dónde? Donde lo entierran y le echan tierra. Y permanecieron de en medio. Y dice, repito, y perecieron de en medio de la congregación. Vamos a continuar en el capítulo 17 del libro de Job, verso 16 en la Reina Valera 1960, para que vean que esta Biblia se contradice bastante. Dice, a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. ¿Están notando lo que está diciendo? Descender al Seol es ¿qué cosa? Descansar en el polvo. No sé ustedes, pero aquí está demasiado claro. ¿Dónde es el Seol? Respuesta, en la tierra. Y al deshacerse el cuerpo, somos ¿qué cosa? Polvo. Y ahí duermen todos, ya sean buenos o sean malos. Leamos algunos versículos poéticos. Como ustedes saben, el hebreo fue escrito de una forma poética. Y los Salmos es uno de los libros poéticos. Y vamos a ir al Salmo capítulo 30, verso 3. Y leo. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Ahora ya lo leímos. Ahora lo vamos a partir en dos partes. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la comparación y leo. Primera parte. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Y la segunda parte va a repetir lo mismo, el mismo pensamiento, pero en diferentes palabras. Y dice, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Ahora lo vamos a dividir en pedazos. Y el primer pedazo es donde dice, oh Jehová, en la parte de arriba. Ahora en la parte de abajo dice, me distes, refiriéndose a Jehová, ¿verdad? Ahora vamos a la parte de arriba y dice, hiciste subir mi alma.
en la parte de abajo dice mi vida. Dice, me diste vida. La palabra alma arriba viene a ser la palabra vida en la parte de abajo. Ahora voy a la parte de arriba para terminar el pensamiento que nos quería dar el poeta. Y leo, hiciste subir mi alma. Y abajo dice, me diste vida. ¿Ok? Ahora voy a la otra parte y dice, del Seol. Ahora vamos a ver qué significa Seol en la segunda parte del verso, que es el mismo pensamiento, pero en diferentes palabras. Entonces dice, que no descendiese a la sepultura. Como ustedes ven, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Es lo mismo que decir que Jehová me diste vida para que no descendiese a la sepultura. David no había muerto. David está escribiendo un verso poético porque él entiende claro que la palabra Seol, donde van los muertos, es la misma palabra sepultura. Tanto el bueno como el malo eran llevados al Seol. Y ya que entendimos que Seol es lo mismo que sepultura, sepulcro, cementerio o lugar de los muertos, pregunto, ¿qué fue lo que cambió en el Nuevo Testamento respecto al lugar donde iban los muertos? ¿Qué fue lo que cambió? Esa respuesta la tendremos el día de hoy, pero antes revisaremos otros versículos del Antiguo Testamento. Y voy a ir ahora a leer al predicador hijo del salmista David. Me refiero al rey Salomón, al sabio Salomón. Y leo en el libro de los Proverbios, capítulo 5, verso 5 en la Reina Valera 1960, y dice, sus pies descienden a la muerte. Este texto también lo vamos a separar. Pregunto, ¿cómo podrían los pies descender a la muerte estando sin moverse? Yo creo que deben de dar pasos para llegar a la muerte. Y leo nuevamente y lo vamos a dividir en dos partes y las vamos a leer parte por parte. Parte A, la parte de arriba dice, sus pies descienden. Para que los pies desciendan, por eso pregunté, deben de dar pasos. Entonces abajo dice, sus pasos conducen. ¿Están notando? Es poético. Lo mismo que dice arriba, sus pies descienden, es lo mismo que sus pasos conducen. Ahora arriba dice, descienden a la muerte, y acá abajo dice, conducen al Seol. ¿Están entendiendo claro que la palabra Seol es el sepulcro? Y para ir al sepulcro hay que morir. La muerte está asociada con el infierno, o con el Hades, o con el sepulcro, o con la tumba, o con el lugar de los muertos. La palabra muerte está relacionada con esa otra palabra. Sea la palabra que le quieran poner en las Biblias, pero en el Antiguo Testamento está claro. Ahora voy a leer en el libro de Isaías, capítulo 28, verso 15, y leo. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. ¿Quiénes son los que dicen esto? Los malos. E hicimos convenio con el Seol. ¿Ya vieron una vez más la misma palabra relacionada? Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y la falsedad. Nos esconderemos. Según el profeta Isaías, la muerte y el Seol, o sea, el sepulcro, van en el mismo sentido. Al morir una persona, el paso a seguir es la tumba o el sepulcro. Ahora vamos al Nuevo Testamento para que miren y sigamos el mismo pensamiento. La palabra muerte está asociada con la palabra Hades, o con la palabra sepulcro, o con la palabra infierno. Y leo. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré. Y aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre, ¿cómo se llama? Muerte. ¿Cuál es la palabra relacionada? Y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué cosa? Matar a espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. ¿Están notando? El mismo pensamiento del Antiguo Testamento, del Salmo, del libro de Job, del libro de Isaías. El mismo pensamiento. La palabra muerte está asociada con lo que sigue. Al una persona morir, va para el sepulcro.
Ese es el pensamiento que nos está dando la Biblia. Y una vez más, el escrito tiene la cronología de un libro a otro libro. No hay engaño cuando se lee la Biblia solamente. Ahora voy a ir a otro versículo. Y este es el versículo con el cual abrimos para volver a centrarnos en el tema de la palabra las puertas del infierno. Y leo en Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno. ¿Qué palabra debe de estar aquí? Yo creo que a este momento ya pueden entender. Aquí dice, y debería de estar, y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. Porque ya lo estamos entendiendo. Y para terminar de empacar esta maleta de problemas, iremos a un texto dicho por el Hijo del Altísimo, Cristo Jesús nuestro Señor. Y veremos que Jesús usó las dos palabras juntas al referirse al mismo evento. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, verso 18 y leo. Y el que vivo, oh, Jesús vive, amén. Y estuvo muerto, oh, Jesús estuvo muerto, pero ahora vive. Y dice, y he aquí que vivo para siempre, amén. Ahora vamos al punto. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Están notando? El mismo pensamiento del Antiguo Testamento. Porque Dios ha dejado esta carta abierta para nosotros, para que nosotros, los hijos de Dios, para que nosotros los sabios, para que nosotros los entendidos comprendamos estas cosas. Pero debemos de leer toda la Biblia para hacer esto. Jesús asoció la mismito pensamiento del Antiguo Testamento. Recuerden que el Espíritu de Cristo fue el que guió a los profetas a escribir. Por lo tanto, cuando Jesús habla, Él es el mismo que habló en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiso decir Jesús al decir que tiene las llaves de la muerte? Bueno, lo vamos a ver. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 11, verso 25 y leo. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aquí viene el punto, aunque muerto, ¿qué cosa? Aunque esté muerto, ¿qué va a pasar si muero? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso es lo que Jesús te está preguntando hoy en día. ¿Crees esto? Yo lo creo. Y espero que ustedes también lo crean. Jesús está diciendo que Él es la resurrección y la vida. Aunque muramos, viviremos. Cristo tiene las llaves de la muerte porque Él fue sepultado. Él murió. Y fue sepultado en la tumba y no vio corrupción. ¿Por qué no vio corrupción? Porque al tercer día resucitó de los muertos. ¿Y qué pasó con la muerte ese día entonces? Ahora voy a leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿esto es qué cosa? Esto es el cuerpo humano. Eso es carne y sangre. Nosotros, cuerpo humano. Eso es lo que quiere decir. Cristo también participó de este cuerpo. Él se hizo humano como nosotros. Él también participó de lo mismo. Cristo vino a ser humano como nosotros para destruir por medio de la muerte. ¿Qué destruyó Jesús al morir? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién es este? Este es el diablo. ¿Están notando quién era el que decía que al morir nadie nos podía resucitar? Bueno, Jesús venció eso. Ahora voy a leer un versículo que está otra vez en el Antiguo Testamento y vamos a ir al libro de Isaías. Isaías 14, verso 17 y leo. Que puso el mundo como un desierto, hablando del diablo, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Están notando? Todos los que murieron y todos los que mueran perteneciendo al enemigo, no les abrirá la cárcel él.
Él no tiene el poder para resucitar a nadie. Ahora vamos a comparar dos versículos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, para continuar y entender quién es el que ha metido esta mentira. Y ya vamos a ver cuál mentira es. Y voy a leer en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44, y leo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y lo voy a dividir en partes. Número 1, él ha sido homicida desde el principio. Número 2, y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahora voy a comparar este versículo con el verso del Antiguo Testamento que está en Isaías, capítulo 28, verso 15, que ya habíamos leído. Y leo: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Recuerden que Satanás es homicida desde el principio. Y dice: e hicimos convenio con el Seol. Recuerda que al morir vamos a la tumba, vamos al Seol. Por eso la palabra convenio es lo mismo que la palabra pacto. Si ustedes notan ahí, pacto tenemos con la muerte, y eso es lo mismo que se lee abajo donde dice hicimos convenio con el Seol. Como pueden ver, la palabra pacto es la misma palabra convenio. Los dos son lo mismo. Y ya vimos que la muerte está asociada siempre con el sepulcro. Y aquí en este texto dice Seol, que es lo mismo que sepultura. Y luego dice: cuando pase el turbión del azote, está hablando de la muerte, no llegará a nosotros. Porque como ellos han hecho pacto con la muerte, han hecho convenio con el Seol, dice, esto es, según los impíos, ellos no morirán. Eso es lo que quiere decir. Ahora vamos a ir a otro punto. Y es el tercero, que dice: porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. ¿Recuerdan lo que dijo en Juan 8:44? Dice clarito que cuando Satanás habla mentira de él mismo, y él es homicida. Por eso es que los seguidores de él dicen que han hecho convenio con la muerte y con el Seol. Y cuando dice hicimos, dice nuestro refugio en la mentira, no moriremos, dijo la serpiente. ¿Recuerdan? Satanás dijo: no moriréis. Esa es la mentira que él ha estado metiendo, que nosotros no moriremos porque tenemos un alma, no moriremos. Parte número 2 dice: y en la falsedad nos esconderemos. Recuerdan que Satanás siempre habla mentira. Es en la falsedad que se esconden todos los que predican esta mentira, que cuando una persona muere, si es mala va para el infierno y si es buena va para el cielo, cuando la Biblia no ha dicho absolutamente nada de eso. Es claro. Esto es lo que hoy predican, que nosotros al morir realmente no morimos. Muere el cuerpo, dicen, pero el alma no muere. Ahora leo en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, y dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. ¿Y cuáles eran esas obras? Las acabamos de leer. Él era asesino, él es homicida y él es mentiroso. Las puertas del Hades o infierno, como dicen las Biblias, allí hace esta declaración sabiendo que a él no le detendría el sepulcro o la tumba para siempre. Jesús no quedaría muerto, él resucitaría, y así también resucitaremos los que somos y seamos de su iglesia. Porque aunque vayamos al Seol o al Hades o a la tumba o al sepulcro o al lugar como le quieran llamar, cuando muramos, la tumba en este caso, como está traducido infierno, pero ya vimos que la palabra Seol es lo mismo que sepulcro. Entonces, ¿por qué sería diferente en el Nuevo Testamento? Si la palabra Seol, donde van los muertos, entonces en el Nuevo Testamento debe de haber una palabra a donde van los muertos. Y ellos han puesto Hades, pero hemos entendido que realmente lo que debe de decir ahí es sepulcro. Ahora, conclusión. Este es el consejo, esta es la enseñanza, esta es la instrucción de parte del predicador, y dice: anda y come tu pan con gozo y tu vino con alegre corazón, porque todas las obras ya son, porque todas tus obras
son agradables a Dios. ¿Y qué recomienda el predicador al final? Y dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo seamos obedientes a Dios y que nunca falte el ungimiento del Espíritu Santo para poder entender su palabra. Así que mis hermanos, hemos llegado al final. Espero que haya quedado claro. Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno, o de la muerte y del Hades, o de la muerte y del sepulcro, o de la muerte y de la tumba. De lo que sea que le quieran poner a la versión, pero lo entendemos en el Antiguo Testamento clarito, que cuando uno muere, lo que sucede es que cosa, vamos al sepulcro, nos desintegramos, nos convertimos en polvo, pero tenemos la esperanza que Jesús nos prometió, que aunque muramos, pero si vivimos en Cristo, al morir, un día Él nos resucitará para vivir con Él. Y ese es mi mensaje para todos ustedes. Si te ha parecido de mucha ayuda y de entendimiento espiritual esta serie que estamos llevando a cabo, comparte el video con otra persona que no tenga la oportunidad. Ese es mi mensaje para ti este día. Y hasta la próxima, que el Señor les bendiga.